¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a una sesión más de Asia Cafeicha, a nuestra serie de entrevistas con mujeres expertas en Asia. Hoy tenemos a la doctora Cristina de Lucio Atonal. Bienvenida, Cristina, es un gusto tenerte con nosotros y pues estamos encantados y a la expectativa de ver qué es lo que nos va de la conversación que vamos a tener. A las invitadas que hemos tenido les damos la cortesía de que se presenten por sí mismas, ya sea desde su labor docente y de su labor de investigación, y que nos digan precisamente eso, cuáles son sus temas de investigación y también los temas incluso que han trabajado en la docencia. Y nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Buenos días, doctor Francisco, doctora Mónica. Quiero agradecerles muy especialmente la invitación y felicitarles por esta iniciativa, ¿no? Por este espacio tan interesante. También a la espera de ver a mis colegas que irán invitando poco a poco, con muchas ganas de escucharlas. Y bueno, me presento, soy Cristina de Lucio Atonal, soy politóloga. Estudié la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y durante ese periodo formativo tuve la oportunidad de acercarme ya desde esa etapa a los estudios de Asia y África, gracias a una asignatura, recuerdo con mucho cariño, porque fue como que el punto de inicio, ¿no? Para poder orientarme hacia esta región. Y esa asignatura la impartía el historiador Daniel Toledo Beltrán, quien posteriormente fue justamente mi director de la tesina, ¿no? De la licenciatura. Entonces, en esa etapa, pues ya surgió mi interés, especialmente por Afganistán, ¿no? Analicé las consecuencias o el contexto, ¿no? De la intervención internacional en 2001. Y dado que mi interés era tal, pues decidí continuar mi proceso formativo en el Colmex, en el Centro de Estudios de Asia y África, que tienen ahí, el Colegio de México tiene un programa de estudios muy interesante que se llama Maestría en Estudios de Asia y África, con especialidades varias, ¿no? En este caso, yo decidí tomar la especialidad de Medio Oriente, y es digamos, la formación que contempla esta maestría es bastante integral porque incluye el idioma, ¿no? En este caso estudiamos árabe como idioma digamos, como el idioma pues el más hablado, ¿no? En la región. Entonces, sí que fue una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Porque no solamente eran los cursos formativos, sino que también el idioma. Posteriormente, bueno, durante esa experiencia de estancia, digamos, esa época formativa, también continué con Afganistán, de la mano y orientada por el doctor Enrique Baltar Rodríguez, que fue quien me asesoró la tesis de maestría, y continué, ¿no? Con mi formación, o sea, seguía interesada en seguir profundizando en lo que es Oriente Medio principalmente, aunque Afganistán no es estrictamente considerado, ¿no? Como parte de esta región, pero pues sí que comparten ciertos rasgos, ¿no? Pero bueno, en el programa de doctorado decidí continuarlo en la Universidad Autónoma de Madrid, en un programa interdisciplinar muy interesante, porque integra diferentes áreas, ¿no? El programa se llama Ciencias Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de Asia y África, de África y Asia, y ahí digamos, confluyen diferentes departamentos, porque al ser tan amplio, pues es un punto de encuentro, ¿no? Y en mi caso realicé el proyecto de doctorado en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, que es uno de los departamentos que integran, ¿no? Este programa, este doctorado. Y ahí di un cambio decidí orientarme hacia otra región, especialmente en Siria, y particularmente en la comunidad kurda de Siria, ¿no? Y todos los proyectos, los movimientos, las propuestas organizativas, políticas que están desarrollando en el país, ¿no?
En mi tesis estuvo enfocada principalmente en la resistencia de las mujeres y los procesos organizativos que las mujeres kurdas están proponiendo, ¿no?, frente a diversos tipos de violencias, ¿no? Y la realicé con la orientación del doctor Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita, que fue mi director de tesis. Y bueno, cada etapa, por supuesto, fue sumamente interesante, informativa, y como vemos, siempre hay personas que acompañan, ¿no?, ya sea como directores o como profesores y demás. Y actualmente estoy como profesora sustituta en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí, pues, hago también la parte docente, ¿no? Estoy como profesora, pero también continúo con mis líneas de investigación. Y en ese sentido, lo que a mí me ha llamado más la atención, ¿no?, en términos de investigación, son, por un lado, la política internacional, sin lugar a dudas, pero también cuestiones que tienen que ver con los estudios regionales y de área, lo que ha sido una constante, con la historia global en general, y cómo las dinámicas de poder, ¿no?, han sido una constante en toda la historia de la humanidad prácticamente, y especialmente los movimientos sociales transnacionales, ¿no? Ahí se sitúa, por ejemplo, el movimiento kurdo y cómo se ha relacionado en diferentes, o se ha manifestado, o se ha desarrollado en diferentes países, ¿no? Procesos políticos y sociales, especialmente en el Kurdistán sirio o en la zona kurda de Siria, y un acercamiento a la violencia y a sus múltiples expresiones, y también los procesos de resistencia o las alternativas a este tipo de cuestiones, ¿no? A crear alternativas a la violencia, ¿no? O sea, cómo podemos salir de ahí. También otras cuestiones que me interesan, ¿no?, son, por ejemplo, las minorías étnicas, religiosas y de género en Oriente Medio, ¿no?, en Medio Oriente. Y a su vez, ¿no?, los procesos de autonomía que impulsan las mujeres en estos espacios. Y acompañado todo esto, ¿no?, toda esta gama de intereses de investigación, pues, de una perspectiva crítica, ¿no?, ya sea desde la teoría crítica o el pensamiento decolonial o postcolonial, es decir, beber de todas estas propuestas a nivel teórico que nos ayudan a repensar las propias disciplinas, ¿no? En mi caso, pues mi perfil es muy interdisciplinar, ¿no? Combina la ciencia política con las relaciones internacionales, pero también aspectos de la historia y la geografía política. Entonces es como que he ido construyendo un perfil así, ¿no? Entonces actualmente también colaboro con el grupo de estudios sobre Eurasia y con un proyecto también dentro del grupo de estudios sobre pueblos pérsicos. Entonces, bueno, estoy en esa situación actualmente. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante tu evolución intelectual, muy rica. Y ya mencionaste algunos elementos que nos gustaría que es en el espíritu de este proyecto, que nos dijeras algunos elementos o temas que crees esenciales para estudiar, pero que a ti pues ya no te alcanza la vida, ¿verdad? Pero que te llaman la atención, que crees que son importantes. Sí, yo creo que algunas cuestiones relacionadas con los diversos tipos, o lo que podemos llamar como micro resistencias, ¿no?, procesos organizativos alternativos locales, no solo en Oriente Medio, que es donde yo, digamos, me centro, sino que también en otras partes del mundo, ¿no? O sea, ya sea que América Latina, África, ¿no?, que justo no me centro en estos espacios, pero que me encantaría, ¿no? Me encantaría profundizar en esas experiencias locales que están creando alternativas, ya sea que a problemáticas específicas o a necesidades puntuales, ¿no? Eso sería una cuestión que me gustaría profundizar, porque muchas veces el poder de la sociedad civil queda como
desplazado, ¿no? A no ser parte de algún movimiento en particular o no tener una agenda en específico, pues como que se queda ahí sin mucha atención. E incluso en México, por ejemplo, siempre me han interesado los procesos organizativos, por ejemplo, en Cherán, ¿no? En Michoacán, o sea, cómo han articulado un modelo alternativo político, ¿no? Con sus dificultades y retos, pero que están ahí, o en las propias, o los medios libres, ¿no? Radios comunitarias, por ejemplo, en Oaxaca, o sea, todos esos ejercicios de enunciación política de las comunidades que son sumamente ricos, pero que no necesariamente están en los reflectores, ¿no? Recuerdo que justo durante la carrera, bueno, la universidad, tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de una radio comunitaria en Oaxaca, junto con compañeras y así, ayudamos a instalar una radio que actualmente sigue vigente, se llama New Can, la radio sigue funcionando y me da mucha alegría saberlo porque fue prácticamente pues ya hace casi una década, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que ya se vuelven algo parte de la comunidad, a mí me parecen increíbles, ¿no? O sea, es como analizarlo, pero por supuesto requiere una mirada antropológica, ¿no? Y está de por medio también la facilidad de estar en el lugar, ¿no? Y esas cuestiones muchas veces son las dificultades que se presentan, ¿no? De poder estar en el lugar y conocer de viva voz las experiencias, ¿no? De estas propuestas. Pues sí, muy interesantes y como dices, hablando de la multidisciplinariedad, pues ahí la antropología también jugaría, ¿no?, un elemento esencial. Y bueno, nuestra siguiente pregunta ha sido muy enriquecedora porque nos ha dado un panorama general de la situación de la mujer en Asia. Tú ya nos mencionaste cómo desde diferentes acercamientos has estudiado a las mujeres en Asia, entonces nos gustaría que nos dieras como un ejemplo o algo que hayas estudiado, ya sea de manera general o, por ejemplo, en Afganistán o en Siria, de la situación de las mujeres. Sí, al hablar de la situación yo creo que las mujeres, no solo en Medio Oriente, sino en cualquier otra parte del mundo, tenemos que tener una perspectiva interdisciplinar y principalmente heterogénea, ¿no? Una mirada desde la diversidad, es decir, dependerá, ¿no?, de dónde, en qué lugar están las mujeres, si es una ciudad, es el ámbito urbano, es el ámbito rural, y también de cuestiones como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, las cuestiones de índole religiosa y, por supuesto, culturales, ¿no? Entonces, para poder analizar la situación de las mujeres, hay que situarnos primero en un lugar muy específico para de ahí ver toda la gama, el abanico de factores que influyen en su situación, ¿no? Ya sea los que he mencionado. Entonces, tomando en cuenta que la heterogeneidad va a ser ese rasgo característico, ¿no?, podemos ya ir navegando, ¿no?, en la diversidad de situaciones que viven, tomando en cuenta que sí que hay cuestiones comunes que tienen que ver con, por ejemplo, pues el acceso a la participación política o los retos para acceder y ejercer, ¿no?, su derecho a participar políticamente, o cuestiones que tienen que ver con acceso a derechos o la desigualdad estructural, ¿no?, que puede verse también reflejada en ciertas cuestiones como las leyes de estatuto personal que hay en diferentes países de Medio Oriente y Norte de África, y que son muy controvertidas porque también ha habido movimientos de mujeres que lo cuestionan justamente. Estas leyes de estatuto personal son un conjunto de normas legales que regulan aspectos clave de la vida familiar y civil de las personas, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia. Entonces, estos estatutos van a ser diferentes en cada país, ¿no? Va a depender de la versión o la interpretación de la religión, ¿no?, que tanto si son musulmanes o si son cristianos, o dependiendo, ¿no? Entonces, se va a adaptar a cada país. Y, por ejemplo, en el caso de Siria, las mujeres kurdas tienen un
han desarrollado una alternativa, que es la Ley de Mujeres, que han impulsado desde 2012, 2014 especialmente, y que justamente esa Ley de Mujeres va a buscar cambiar ciertas cuestiones del estatuto personal en Siria, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la herencia, la prohibición de la poligamia, ¿no? Y el poder ser copresidentas de diferentes instituciones a nivel público, ¿no? O sea, que puedan copresidir cualquier estructura de la administración que están impulsando, ¿no? Esta ley de mujeres se da como parte de un cambio estructural de la administración autónoma que han impulsado desde 2012 y que actualmente pues tiene una serie de instituciones muy interesantes porque vinculan, ¿no?, la parte de la organización civil y garantizar que las mujeres estén en estos espacios, ¿no?, de toma de decisiones. Otro cambio, otro ejemplo que es totalmente contrario, pues es justo Afganistán, tras la llegada de los talibán en 2021, pues ha erosionado completamente, se han borrado completamente los derechos laborales, a la educación y que afectan directamente a las mujeres y, por supuesto, para acceder, ¿no?, a espacios públicos, ¿no?, de representación política, pues también es muy difícil, pero que es una situación que ha institucionalizado esta desigualdad, porque previo a los talibán también había dificultades, ¿no?, para las mujeres y desigualdad, ¿no? Entonces, eso ya venía detrás, pero se institucionalizó, digamos, esa desigualdad de género, ¿no? Es una cuestión que afecta al conjunto de la población y del país en Afganistán, porque las mujeres son cerca del 49% del total, ¿no? De los 41 millones de afganos, pues la mitad son mujeres, ¿no? Entonces, estas restricciones de cara al futuro va a afectar, ¿no? El tener una población que no ha podido acceder a la educación, a derechos al trabajo y demás, pues afecta a nivel colectivo, ¿no? Entonces son dos escenarios muy contrastantes. La zona kurda, por ejemplo, 2 millones de población aproximadamente, en la zona del norte y este de Siria. Y lo interesante ahí también es que ya no es un proyecto solo para kurdos, ¿no?, para población kurda, sino que ya es un proyecto multiétnico, ¿no? Entonces son dos escenarios sumamente contrastantes y que, sin embargo, en los que las mujeres pues tienen situaciones muy diversas. Entonces podría decir eso, que es importante acercarnos siempre desde una óptica de la diversidad, ¿no?, situar a las mujeres en sus condiciones específicas para poder tener un análisis complejo y atrapar esa complejidad en el análisis, pero a su vez no, sin renunciar a la capacidad de explicar, ¿no?, todas estas, con cierta facilidad, todas estas dificultades, ¿no?, que hay de por medio. Cristina, muchas gracias. De todo lo que dices me parece interesante. A mí, en lo personal, me gusta cómo aborda las cosas, de cómo ha sido de cosas o de temas, espacios, personas específicas a la cuestión teórica. Entonces, bueno, pues ahí lo que se percibe son muchas lecturas, entre otras cosas. En ese sentido, lo que nos gustaría, por favor, es que nos compartas alguna de tus obras favoritas que nos sugieras para leer, que puedan ser de teoría, de novela, en fin, lo que tú consideres que nos enriquezca. Sí, muchas gracias, Francisco. Tengo dos propuestas. Una está muy vinculada al ámbito de los estudios kurdos, que es un libro que se llama Kurdish Women's Stories, está ahí, que es una compilación editada por Husan Mahmud y reúne diferentes experiencias e historias de mujeres kurdas alrededor del mundo, ¿no? Algunas están en Siria, otras en Europa, otras en Turquía, en Irak, Irán. Entonces narran, ¿no?, tanto historias personales como cuestiones políticas, y es una compilación muy interesante para quienes quieran acercarse a ese tipo de narraciones, ¿no?
más de índole personal, pero que no dejan de tener siempre estar atravesadas por cuestiones políticas, ¿no? Y otro libro que es de Thich Nhat Hanh, que se llama Silencio, el poder de la quietud en un mundo ruidoso. Thich Nhat Hanh es un monje budista de Vietnam que tiene una obra impresionante de textos, de libros y debates. Entonces, yo prácticamente recomiendo todo lo que escribe Thich Nhat Hanh en general, pero este libro es bastante interesante, lo estoy leyendo, de hecho, y me está gustando mucho. Y pues se puede acceder a su obra ya sea en videos, en YouTube, hay mucho de lo que ha hecho. Y me parece interesante porque también su historia de vida salió en el contexto de la guerra de Vietnam, sale como exiliado y difunde el budismo en Occidente, pero siempre está vinculado, propone un budismo comprometido, como le llaman, ¿no? Vinculado a ciertas causas, tratando de ayudar a resolver conflictos, no solo internos, sino que se va también a lo social, ¿no? O más que conflictos, cuestiones en estas esferas diversas, ¿no? Y eso sería. Cristina, Pues bueno. muchas gracias. Adelante. Perdón, nos cruzamos. No, bueno, obviamente darte las gracias, pero no sé si te gustaría agregar algo que se le haya escapado a Mónica o a mí. No, pues de momento no algo que más quiera agregar, no, sino nuevamente felicitarlas por la iniciativa, porque estos espacios son muy valiosos justo para escucharnos, ¿no? Para escuchar a otras compañeras y saber, me gusta mucho la forma en la que han planteado, como esta última parte más de lo que nos interesa, que puede estar ajeno a nuestra profesión, pero que sigue siendo... sigue aportando, ¿no? a nuestra perspectiva. Pues sí, nos dejaste con mucho conocimiento, aprendimos mucho, pero también con muchas preguntas. Por ejemplo, yo tengo un especial apego por Afganistán. De repente surgió el cariño por ese país. Entonces, esperemos que en el futuro poder tenerte hablando específicamente ya sea de Afganistán. Así que sí, nos gustaría tenerte más adelante. Contar con qué bueno, Moni. Celebro mucho que te interese Afganistán porque es necesario, o sea, es necesario tener un acercamiento permanente que supere la coyuntura, ¿no? O sea, que supere acontecimientos en donde todos tenemos que estar ahí, sino que sea algo constante, ¿no? Entonces, muy bien. Qué bueno. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia del podcast. Gracias.